Sin embargo, con mi bendito hijo, mi bebé de 18 meses, que le gusta con sus uñas como rascarlo, y bueno, empezaba a sangrar y nunca se sanaba hace meses, bla, bla, bla. Ok, bueno, pasan varios meses y después mi esposa, obvio que ya quizás está más preocupada, entonces usted tiene que ir al doctor o al dermatólogo. Y yo estaba, no, está bien. Y bueno, después pasa y ella por meterse en social media y todo esto y ve TikTok y qué sé yo, que bueno, según estas cosas es posible que sea cáncer de piel y ay, Dios mío, o sea, ¿por qué me va a decir cosas así? Obvio que no es cáncer, o sea, no sé. Bueno, después fuimos al viaje de Europa y todo y ella ahí sí o sí, o sea, se me hizo prometer e insistir que sí o sí voy a ver al dermatólogo, a ver qué dice para que ella esté tranquila, porque yo estaba bien, o sea, y supuestamente las mujeres les gustan las cicatrices de los hombres y todo, bueno, así bien macho, pero no, hablando en serio, entonces justo hoy, hace un par de horas, fui a la doctora con ella, con mi esposa y enfermera ahí, y bueno, me estaba examinando todo. Y bueno, o sea, haciendo un examen de toda la piel. Sin embargo, o sea, enfocando más que nada en la nariz, y yo como esperaba que no, o sea, solamente es una cicatriz, necesita tiempo, voy a usar cosas para ayudar y cremas y bueno, ya va a sanar. Bueno, esto fue mi fe, quizás fe ciega, pero la doctora dijo, bueno, mira, yo creo que y ni me acuerdo lo que decía, pero el punto es que lo más probable con las señales y con la luz y el coso que usaba y en su experiencia, que sí, que es una forma de cáncer de piel. Pero bueno, igual lo vamos a mandar al laboratorio y ellos van a averiguar y todo esto. Y la verdad, yo creo que yo estaba más tranquilo en este momento. Yo creo que, o sea, mi esposa estaba preocupada, pero bueno, o sea, tratando de no descomponerse y todo. Sin embargo, o sea, así tranquila, pero igual, o sea, ella nos decía que no se preocupen, ya es temprano y quizás si es necesario, o sea, se requiere una cirugía así rápido y todo, o sea, va a estar bien. Y yo, bueno, mandó a hacer un par de análisis y exámenes de la piel y de la sangre y también de mi espalda y todo para confirmar. Pero ¿por qué les digo todo esto? Porque más o menos tiene que ver con la prédica también, que ya vamos a ver. Pero yo sé que pase lo que pase, mi Dios es grande. Y ni siquiera esta palabra mala, por decirla, o sea, supera a Dios, sino Dios es por encima de todas esas cosas y ni siquiera el cáncer puede vencer lo que dice Dios. Dios tiene la última palabra y de veras, o sea, en Él confío y aun si es o no lo es, o sea, yo quiero tener la misma actitud de Meshach, Shadrach y Abednego, ahí, o sea, frente de este fuego, de ese gran fuego, que bueno, pase lo que pase, nosotros confiamos que Dios nos va a salvar y si Dios no nos salve, bueno, Él sabe a su propósito, pero no vamos a rendirnos a este miedo o tener miedo ni nada de esto. Así que yo de la misma manera, yo como tranquilo y espero, así que si ya ustedes me van a ver con gel o crema o cosas raras en la nariz, ya saben por qué. Pero bueno, gloria a Dios. A ver, ¿cuándo tienen Biblia? Amén, ok. ¿Y cuándo tienen Biblia en su celular? Bueno, ahí sí todos. Efesios 6, 10 a 18. Efesios 6, 10 a 18. Y este pasaje quizás es un pasaje muy conocido, pero yo creo que hoy en día, con todo lo que pasa en el mundo, es más necesario que nunca. Es acerca de la armadura de Dios. La armadura de Dios. Y el versículo clave, para ponerlo en el contexto, es Efesios 6, 11, que dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Ok, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Ok,
Pero la clave no es solo de la armadura, sino es toda la armadura. En realidad, entre paréntesis está diciendo, no sirve solo tener 80% o la mitad de la armadura y no tener el resto. El punto es, Pablo aquí, a la iglesia de Éfeso, está describiendo, ustedes, los cristianos, deben tener toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Para que nosotros podamos estar fortalecidos en el Señor. Si nosotros queremos estar fortalecidos, como dice en el versículo 10, en el gran poder del Señor, entonces se requiere que nosotros hagamos de nuestra parte y nos ponemos la armadura. Ok. Pero ¿por qué? Versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y bueno, por razones de tiempo y todo no me voy a meter en esto, pero algunos, y yo estoy de acuerdo, que Dios es soberano. A ver, ¿cuántos piensan o creen que Dios es soberano? Amén. ¿Cuántos creen que Dios es soberano sobre aún toda la tierra? Ok, muy bien. Sin embargo, aquí, ¿qué dice? Contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Quiere decir, y hay otros pasajes, que en realidad, o sea, Satanás es el príncipe, por decirlo, de este mundo. Quiere decir que Dios es todopoderoso y Satanás ni siquiera tiene un poquito en comparación a Dios. Sin embargo, su poder, su autoridad es limitada y hay ciertas situaciones, como de Job, que Dios permite que Satanás reina o tenga cierta autoridad sobre ciertas cosas. Pero aquí vemos que hay potestades, o sea, hay fuerzas espirituales malvadas, negativas, que están no solo operando en este mundo, sino que están dominando, especialmente en ciertos lugares. Y yo creo que ahora se puede ver y entender, pero hemos sido como personas, como aún la iglesia, tan indiferentes, o hemos visto que la maldad ha estado creciendo poco a poco, que hoy en día lo que vemos por las noticias o por la moda y todo, ya no es tanto porque es solo un poquito peor o más obvio que era que hace 2 años y de este momento hace 2 años anteriores. Entonces, sin embargo, si nosotros traemos con una máquina del tiempo alguien que estaba ahí, que tenía 20 años, no sé, en el 2000, y lo vamos a suplantar y ponerlos hoy en día, ya ha pasado casi 25 años, y ve lo que está pasando, y, o sea, ¿dónde está la justicia? O sea, ¿qué pasa con los morales de este país, de este mundo aún? Y toda la locura que está pasando. Pero ahí vemos que sí es cierto que Satanás, el diablo y las fuerzas malignas, o sea, hay ciertas partes que está dominando, lamentablemente en la media y un montón de otros lados. Sin embargo, nosotros no se puede confundir nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra pelea contra las cosas espirituales, contra Satanás, contra el diablo, contra lo malo de este mundo, que con los seres humanos. Ahí está la clave, ahí está la distinción. Y hoy en día, y bueno, o sea, esta prédica también, o sea, este segundo paso un poquito más diluido porque iba a ser más controversial todavía, pero bueno, sentí que poco a poco. Pero si ustedes me permiten estar un poquito controversial, y voy a dar evidencia, que ahora lo que está pasando, que casi todas las iglesias, católicas como protestantes y todo, todos están apoyando y a favor de Israel. Y en sí está bien. Que también hay referencia bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de la importancia de Israel, sí, y de los judíos, ok, sí, está bien. Sin embargo, el gran error es
decir, bueno, como yo tengo cierta manera de interpretar la Biblia y escatología de los tiempos venideros, de los últimos tiempos, y que la nación de Israel y que va a ser y reconstruir el templo y todo esto, entonces casi todo lo que ellos hacen hoy en día, el gobierno de Israel, o sea, es lícito, es permitido, o sea, mientras ellos, o sea, se pueden mantener. Sin embargo, no vemos que, y también hay propaganda y un montón de otras cosas, pero lo que ellos están haciendo y tratando de molestar tanto a Irán, a Lebanon, bueno, un montón de otras cosas, y nosotros pensamos que, bueno, o sea, está bien que ahí, no sé si ustedes han visto las noticias que estaban discutiendo en el gobierno de Israel, si era justo o no que los soldados del ejército de Israel podían, o sea, los hombres tener sexo con los presos musulmanes de los palestinos como a fuerzas. Y la mayoría, tanto del público, 60%, como ahí en el gobierno, decían que sí, está bien que una vez los musulmanes, los palestinos, que ya el ejército de Israel lo agarran y ya están presos, está bien que lo quiten toda la ropa y tienen sexo con ellos porque ellos no son como los seres humanos. Y esto lo está discutiendo en público a todos y la mayoría están a favor de esto. No sé si ustedes están a favor, espero que no, pero cosas así, y también vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que Dios trae castigo a Israel, o sea, a la nación de Israel, porque ellos se habían desviado tanto de lo que decía la palabra de Dios. Dios quiere que su iglesia, que cualquier nación, que cualquier gobierno, aun la nación de Israel, que ellos puedan operar bajo principios bíblicos, con ética, con buena moralidad, que también que hay que amar a nuestros enemigos, aunque no se puede justificar ni apoyar lo que ellos hacen. Sin embargo, nosotros debemos tener mucho cuidado porque nosotros, usted y yo, algún día vamos a tener que dar cuentas delante de Dios de lo que nosotros apoyábamos. Quizás no somos nosotros que estamos ahí como los soldados de los israelíes, ok, está bien, pero hay que ver cómo está nuestro corazón y hay que ver, y siento que hay que discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, si entendemos que nuestra lucha no es contra seres humanos, aun musulmanes, aun los hindús, aun los ateos, sino contra lo que ellos representan en cuanto, bueno, sabemos que lo de Islam, o sea, no es la verdad. Sabemos que solo hay una manera, solo hay un camino hacia Dios, lo cual es a través del Señor Jesucristo, entender y creer que Él es el Hijo unigénito de Dios, que a través de creer en Él, por su sacrificio, nosotros podemos llegar al Padre y tener vida eterna. Esto, y confesando esto con la boca, sabemos que esto es la única manera de llegar a Dios. Es posible que vamos a ver en el cielo que hay otra manera y vemos que los del Antiguo Testamento no profesaban, no confesaban con su boca que Jesús era el Cristo porque no sabía, pero sabía que iba a llegar un Mesías. Por fe fueron salvos. Sin embargo, nosotros debemos tener mucho cuidado porque también otro ejemplo es que debemos tener mucho discernimiento espiritual de lo que nosotros permitimos de escuchar y ver, que sea por las noticias, que sea por los diarios, que sea por el social media, por Facebook, por TikTok, por lo que sea. Debemos discernir todas esas cosas. Un ejemplo específico, no sé cuántos de ustedes saben esto, y ustedes lo pueden buscar en internet después, pero en el 2012, había un país que ponían en ley, que fue firmada por todo el gobierno, que era lícito y necesario que la propaganda, o sea, mentir al pueblo, es legal y es beneficioso. Ok, a ver, ¿y qué país fue así? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere pensar? Fue aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el 2012,
el gobierno, eso no solo es contra Obama ni nada de eso, sino yo creo que quizás cualquier presidente que hubiera hecho lo mismo en ese momento, lamentablemente. El punto es, tanto el gobierno, el Congreso, como la Casa, como el presidente, firmaban en ley, y ahora lamentablemente es ley, que es lícito que todas las redes pueden hacer propaganda, o sea, pueden mentir al pueblo según lo que ellos quieren que la gente vea. Antes no era así. Antes algunos canales, depende, izquierdista, derechista, bueno, o sea, sin embargo, hoy en día ya es lícito, ya es ley, ya es un orden. Así que, no sé cuántos de ustedes sabían esto, pero por los últimos 12 años, legalmente, tanto el gobierno como las redes, como los canales, como la televisión, es lícito tener propaganda que es la verdad según la versión del gobierno. Así que, aún entendiendo esto, con la primera aplicación es entender la armadura de Dios. ¿Y cuál es el primero? Es el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. Efesios 6:14. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Hay que entender que la verdad es algo precioso. Sin embargo, no sé cuántos de ustedes habían escuchado algo parecido a esto, pero la verdad no se requiere ser defendido. ¿Por qué? Porque la verdad es la verdad. Y especialmente cuando es apoyada, cuando es respaldada por la palabra de Dios, lo que dice Dios, principios bíblicos, en realidad no hay que defenderse, no hay que justificar, porque la verdad es la verdad. Sin embargo, hoy en día, por la propaganda, por la influencia, por las fuerzas espirituales, las potestades que están en los aires, nosotros debemos entender que la verdad, la información en sí, que ha sido atacado, y hoy en día hay varias personas, aún yo, o sea, todos caemos en el error de que cuando nosotros escuchamos una versión de lo que había sucedido, de cualquier cosa, o sea, como es la primera vez que lo hemos escuchado, esto es nuestra base y pensamos que, ok, así es. Pero también como en una corte, cuando tienen que examinar y después cross-examine, o sea, hacer de la otra manera, entonces escuchamos otra versión, otra perspectiva. Y es lo mismo, nosotros debemos tener ese discernimiento que es a través del cinturón de la verdad. Y saben que una de las cosas más peligrosas en el mundo hoy en día es cuando todos creen y viven en una mentira, pero usted viene con la verdad. Esto es peligroso porque esto significa que ellos no tienen la razón, están incorrectos. Y es peligroso porque, como ustedes saben, o sea, bueno, ustedes pueden tratar mañana quizás con su compañero o lo que sea, o sea, buscar cualquier asunto, cualquier materia que quizás es algo bien personal y que ellos creen que sean deportes, que por ejemplo si a ellos les gusta el Real Madrid y a usted le gusta el Barcelona, pueden decir que Ronaldo es el peor de la historia y Messi es el único y todo. Ok, pueden intentar cosas así, pero fíjese que algo adentro nuestro, por ser humano, como se enciende y quiere defender nuestra posición. Es bien difícil cambiar de la manera de pensar o cualquier asunto que alguien había creído por mucho tiempo. Sin embargo, nosotros debemos entender y mantenernos sobre la verdad, lo cual es Cristo Jesús. Y esto es algo también, y otra vez, sin meterme de ser tan mucha controversia, hay cosas en la Biblia que yo creo que se pueden aplicar hoy, pero quizás van en contra lo que dice los tiempos modernos o aún la ciencia. Algunos creen en la evolución, otros
creen que no, es solo la creación. Hay algunos en el medio que es una mezcla, que evolución de cierta manera, otra no. Pero mi forma de pensar es, como yo he puesto mi fe en Jesús, yo he examinado y yo estoy bien de poner toda mi fe con lo que dice la Biblia, que aún no dice cómo es la ciencia, o sea, no exactamente describe las células de la sangre, de la piel y todo esto. Sin embargo, hay muchas verdades, bueno, todo es verdad, pero hay muchos asuntos, hay muchas cosas que sí describe que hoy en día va en contra a la ciencia. Y aún cosas como la esperanza. Y mi posición es primero empezar creyendo lo que dice la Biblia. Puede ser que fue mal interpretado sobre los siglos y que hoy en día hay una mejor interpretación y que la ciencia compruebe de esta manera y es cierto, ok, bueno, puede ser. O por el récord de la historia también, ok. Sin embargo, mi posición, mi base, mi fundación, yo siempre voy a iniciar y empezar lo que dice la Biblia y yo tengo más y mejor esperanza creer lo que dice la Biblia, que no me voy a estar avergonzado, porque puede ser que, bueno, me equivoqué, puede ser que, ok, la evolución es cierto y que hay billones de años de este mundo, del universo, ok, pero si yo creo en los 6 días de la creación y como Dios hizo, y llego al cielo y Dios dice, hey, ¿y por qué creíste que era 6? Obvio que era 10 billones de años y no 6 días. Bueno, o sea, para mí la mejor interpretación, la más obvia, es que ahí decía que era 6 días. Y puede ser que todavía no estaba el sol y que así se base la tierra y la gira, ok. Pero bueno, o sea, no me voy a avergonzar cuando yo llego al cielo, al final de días, y voy a estar con Dios. Y si yo creo con quizás la mejor o la interpretación más sencilla, más obvia de la Biblia. Y esto también, hermanos, es algo que tiene que ver con el cinturón de la verdad. Segundo, la coraza de justicia, que dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Justicia, en inglés, righteousness. Esa palabra tiene mucho que ver con integridad. Y también esto va en contra a lo que hace y pasa hoy en día. Hoy en día, aún en este país y quizás todos los países hoy en día, es que, bueno, si usted trabaja en una compañía o es dueño de una compañía, ok, vamos a llegar a ser los mejores, ok, vamos a ganar más y vamos a ser el número 1 y todo. Pero lamentablemente hay muchos que no actúan en integridad y que van a cortar o va a buscar una manera de llegar ahí sin honestidad, sin integridad y no importa a quién le va a dañar. Sin embargo, nosotros con la coraza de justicia, aun cuando nadie nos ve, pero sí nuestro Padre que está en el cielo nos ve, es vivir una vida de integridad y santidad y que nosotros podamos reflejar a Cristo en cada acción. Elegir la honestidad aún en los negocios, incluso cuando es difícil. Es fácil ser íntegros y honestos cuando es fácil, cuando es visto por todos en el público, ok. Pero cuando estamos a solas, cuando ahí quizás pensamos que nadie nos ve y, bueno, ¿qué importa si voy a mentir ahí? O sea, no, hay que operar en integridad y por eso tener la coraza de justicia. Así que por ahora tenemos el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. 15. Y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. O sea, calzados y ser pacificadores. Paz. Sí, yo sé que Jesús dijo, en un momento dijo, que yo no he venido a traer paz a este mundo, sino que hombre contra hombre y madre contra hijo. Ok, sí,
En este momento, en el contexto y por tiempo, no podemos buscar y entender lo que decía ahí. Sin embargo, Pablo, y casi más que la mitad del resto de la Biblia, dice, y Pablo lo puede resumir diciendo, mientras depende de usted y mientras depende de mí, nosotros debemos vivir en paz con el mundo, con los demás. Obvio, en tiempos de guerra, cuando nosotros nos enfrentamos con pura maldad, obvio que ahí es distinto. O si estamos mirando o de no ser partícipe en un crimen, ok. Pero mientras se depende de usted, se depende de mí, nosotros debemos buscar la paz. Dios quiere que nosotros podamos andar y vivir en paz. Debemos estar preparados siempre para compartir las buenas nuevas y entender que si nosotros queremos compartir a los que están dañados, a los que están doliendo, con mucho dolor en este mundo por lo que está pasando, por la economía, etc., es esa paz interior. Pero ¿cómo se puede tener el paz que sobrepasa todo entendimiento? Es cuando nosotros tengamos gozo en el Señor, de entender que pase lo que pase, Él está en control, Él nos ama, Él nos ha dado los recursos a través del Espíritu Santo y con su palabra. Con esas dos cosas nosotros podemos no solo mantenernos, sino podemos crecernos, podemos ser aún más efectivos de extender el reino de Dios. Amén. Amén. 4. El escudo de la fe. Efesios 6:16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. El escudo de la fe. El escudo de la fe. Es interesante que es necesario entender que nosotros no vamos a estar en este mundo o a caminar sin estar atacados por el enemigo. Pero también, lamentablemente, todos nosotros, pienso yo, nos confusamos porque en realidad hay tres enemigos, por decirlo. A ver, ¿cuáles son? Está Satanás, o sea, el diablo, Lucifer. Está el mundo, en el sentido de las fuerzas, las potestades que están operando y la influencia malvada del mundo, ok, esos dos. Pero ¿cuál es el enemigo quizás más común para todos nosotros? ¿Saben cuál es? Nuestro viejo yo, nuestro viejo hombre o mujer. Es nuestra naturaleza pecaminosa que está con nosotros, que siempre ahí está. Sin embargo, nosotros debemos entender que ninguno de esos tres enemigos nosotros podemos dejar de estar vigilante y no tener el escudo a nuestro lado listo para usar cuando nosotros percibimos que va a haber un ataque. La fe nos protege de los dardos encendidos de la duda, el miedo y la tentación. Es de mantenernos firmes en la fe, en las promesas de Dios, especialmente en tiempos difíciles, y confiar en la provisión de Dios durante dificultades. Nosotros debemos entender que, por un lado, Dios nos guía por el valle cuando está con nosotros, como en el Salmo 23, y es la sombra de muerte. Y esto es cierto, es una sombra nada más. Si usted lo estudia, es una sombra. O sea, también se puede hacer un exégesis, un estudio de esto y el contexto, pero es una sombra. Pero aquí vemos que también durante la vida cotidiana va a haber dudas, tentaciones, miedos, malas influencias, lo que sea, que el enemigo o Satanás o el mundo o no sé, nuestro viejo yo, viejo hombre, lo va a utilizar
como una manera para ser aún más y poder llegar y plantar una idea que quizás si no tenemos cuidado va a crecer y va a apagar el fuego que tenemos adentro nuestro. Pero con este escudo lo puede defender. Y en realidad la diferencia es que este escudo también es forma de defendernos, de entender que yo no voy a creer lo que dice Satanás. Por ejemplo, con mi nariz, que quizás es cáncer de piel, pero Dios tiene la última palabra. No voy a dejar que ansiedad, ni tentación, ni miedo de la muerte, ni nada va a quitar mi fe y esperanza que Dios va a hacer el milagro, que Dios me protege y que Dios lo va a ocupar de esa situación. Y qué sé yo, o sea, también mi nombre en griego, o sea, no sé cuántos de ustedes saben que Jason, o Jason, es un nombre griego y no sé cuántos de ustedes saben el significado. El significado es sanador o doctor. Y lo interesante es que, la verdad, o sea, de todas las ciencias yo odiaba la biología, así que en realidad nunca iba a llegar a ser un doctor y también no soy fanático de la sangre, ni de inyecciones, ni nada de esto, así que, o sea, no creo que sería muy bueno. Pero quizás, aún por los nombres, porque Dios usa el significado muchas veces, no siempre, pero muchas veces, de las personas, de una manera, de su manera, pero puede ser que a través de este ejemplo, que bueno, digamos que sí, es cáncer de piel, pero lo pueden operar y no pasa nada. Por lo menos yo he pasado por ese proceso, por esa experiencia de recibir, entre comillas, malas noticias de esta palabra tan miedosa de cáncer, pero lo he superado porque yo no dependo de ni siquiera los doctores, ni siquiera la ciencia, ni la cirugía, ni nada. Sino yo creo en Dios y que todas esas cosas ayudan a bien a los que creen en Él. Y si yo creo esto, pero si realmente creo esto, no debo tener miedo. Y por eso la fe va en contra al miedo. La fe es creer y tener esperanza, no en cualquier cosa, ni siquiera en la ciencia, sino en el Dios vivo. En el Dios vivo que nos ama, que es nuestro Padre Celestial, que quiere y tiene lo mejor por usted y por mí. El quinto, el yelmo de la salvación, Efesios 6, 17. Dice, tomen el casco de la salvación y después la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero tomen el yelmo o el casco de la salvación. La salvación guarda nuestras mentes de las dudas. Hoy traje un par de cosas, quizás, que va a ayudar. Tengo el casco, el yelmo aquí. Bueno, no es, o sea, es una gorra, eso o sea, no va a ayudar para nada. No creo que se ocuparía esto en los tiempos antiguos. No, pero en realidad es... Se quiere decir más como esto, como tenían los romanos. Bueno, mi cabeza es bien grande. Pero bueno, o sea, algo así. El yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque la idea y la ilustración que Pablo quiere dar es que debe guardar nuestra mente, nuestro cerebro, de las dudas y de los miedos, aún especialmente sobre nuestro destino eterno, lo cual importa más. Que nosotros debemos mantener nuestra mente enfocada, poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no de abajo, en la seguridad de nuestra salvación y también en la esperanza de la vida eterna. Superar la ansiedad meditando en las promesas de Dios. La salvación no es un juego. Yo sé que algunos piensan que nunca se puede perder, otros dicen que sí, se puede perder en ciertas condiciones y todo. Okay. El punto es, Dios quiere salvar a toda la humanidad. No, pero eso no es cierto, porque algunos son... Ok, de tal manera amó Dios al mundo, pero no al mundo en cuanto a las potestades y las cosas malas. No, de tal manera amó Dios a los seres humanos que mandó a su Hijo unigénito a nosotros para que todos aquellos que creen en Él puedan tener vida eterna. Eso es la salvación, esa es la idea.
que somos salvos de este mundo, de un destino de muerte y dolor, para estar en el paraíso con nuestro Dios, en perfecta paz, armonía y ser completo. Porque hoy en día, no sé cuántos de ustedes saben, pero hay algo que nos falta. Y aún en los cultos es maravilloso cuando Dios se manifiesta, pero no somos completos y no vamos a estar completos hasta que llegamos a la plenitud de Cristo, lo cual vamos a tener cuando llegamos al cielo. Amén. Amén. Eso es la salvación y es tan necesario que nosotros también debemos entender de que podemos animar a otros a tener y tomar el yelmo de salvación. Ok, la espada del Espíritu. Yo creo que también algunos piensan que la espada, a ver si lo puedo sacar. No le dije a mi hijo que lo iba a usar hoy en día, así que si está jugando con Eli, creo que... Bueno, pero quizás algunos piensen que la espada es algo así, el sword. Pero en realidad, lo que la mayoría de veces tenían los soldados romanos, en este caso, que no era tan grande en sí, sino algo quizás un poquito más pequeño, que lo podían mantener así, de tener el escudo, y solo en ciertas guerras y momentos ellos ocupaban la otra espada más grande. Pero que sea grande o que sea pequeño, eso no es el punto. El punto es qué tan efectivo es tu arma. Y sabemos que la espada del Espíritu, lo cual es la palabra de Dios, entendemos que es tan eficaz que puede separar hasta tendones de músculos y que puede penetrar y separar el espíritu de la carne. Esto es la efectividad y la eficiencia de esta espada del Espíritu. Pero de nada sirve tener la espada, la cual de toda la armadura es la única arma, o sea, la única cosa ofensiva, por decirlo, porque todo el resto es todo defensivo, para evitar dardos o golpes, lo que sea. La espada del Espíritu es la única arma ofensiva que se puede atacar. Y no es atacar con nuestras palabras, con nuestra sabiduría, con nuestra experiencia, no, es atacar con el Espíritu, con la espada del Espíritu, lo cual es la palabra de Dios, las Escrituras. Pero también como cualquier soldado, que sea una espada, que sea un rifle, una escopeta, si usted no practica, si usted no pasa tiempo, si usted no tiene experiencia de cómo manejar, usted puede hacer mucho daño a ti mismo, a los que tienen alrededor, y en lugar de poder atacar cuando es necesario y defender tu posición, atacar al enemigo, si usted no sabe cómo usar esta arma cuando lo requiere, lo cual hoy en día es todo el tiempo, ¿cómo piensa que usted va a poder sobrevivir o ser de bendición a los demás? Porque si usted no sabe cómo usarlo, que sea espada, que sea rifle, que sea pistola, usted puede matar a los amistosos, o sea, a la gente que tiene alrededor, tu propio ejército. Y este ejemplo es igual aquí. Si usted no sabe qué dice la Biblia, si usted no sabe cómo aplicar los principios bíblicos, y cuando le toca a usted compartir en las células o aún aquí arriba, y usted está diciendo cualquier cosa que no es respaldado por la Biblia ni de Dios, usted en realidad está lastimando a la gente alrededor porque usted no sabe cómo usar la espada cuando es necesaria. Entonces, para ser soldado, y ni siquiera soldado, para ser guerrero de Dios, guerrero de Jehová, usted debe saber y pasar tiempo de estudiar, escudriñar y ser efectivo con la palabra de Dios. Porque con esto usted puede quitar cualquier
enemigo así como medio fácil que es molestón. Pero sin tener esta arma, usted siempre va a tocar defenderse, lo cual tarde o temprano ya es algo muy cansado. Sin embargo, cuando es necesario, y por eso hay que estar atento al Espíritu Santo, cuándo usarlo y cómo usarlo, usted lo puede usar y que sea muy efectivo. Y hasta Jesús, el ejemplo antes de empezar el ministerio, ¿qué hizo Jesús cuando ahí estaba Satanás? Satanás usaba la palabra de Dios. No sé cuántos de ustedes saben. No sé cuántos de ustedes saben que Satanás es bien atento, y aún los demonios. Ellos saben bastante de las Escrituras. O sea, ¿me entendés? Hay que tener cuidado, porque una persona que solamente usa un versículo, un pasaje de la Biblia fuera del contexto, al inicio puede sonar que, bueno, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. Bueno, él sabe porque está usando la palabra. Ojo y cuidado, Satanás 3 veces ocupó y él decía bien. O sea, no es que él cambiaba palabras, no, él usaba un versículo y le decía y después daba un contexto cualquiera, manipuladora, a Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús ya con la espada usó la palabra de Dios y respondió porque él sabía aún mejor. ¿Por qué? Porque también él es el verbo, pero él ocupaba la palabra de Dios. Y yo creo que hubiera sido fácil para él, siendo Dios, 100% de como quitarlo y todo. Pero yo creo que como ejemplo, él nos dio, ojo y cuidado, que el enemigo, que sea Satanás, que sea el mundo o que sea tu propio viejo yo, pueden usar cosas que tienen apariencia de espiritualidad o de la palabra de Dios, pero está fuera de contexto, y por eso es necesario el discernimiento. Amén. Ok, en resumen, porque ya está pasando el tiempo. Aplicando la armadura de Dios. Es crucial, es necesario entender que esta armadura que estamos describiendo no es algo mágico. En realidad, o sea, usando cosas así para demostrar y todo, o sea, es bueno, es bonito, pero hay que entender que en realidad no es que vamos a tratar de conseguir la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, y después vamos a tenerlo. En realidad es solo un metáforo. ¿Por qué? Es un símbolo. Nosotros debemos entender que como no es magia, no es simplemente una cosa de poner la armadura y ya somos así. O sea, si tenemos la coraza de justicia, entonces ya vamos a ser justos. No, es ser y vivir una vida de justicia y integridad. Y entonces es como tenemos la coraza de justicia puesto. Lo mismo de la fe. No es, bueno, ¿dónde está el escudo de la fe? Ok, ahora tengo fe. No, es usar y crecer en tu fe. Y así, creciendo en tu fe, utilizándolo todos los días con el respaldo de Dios, es como usted tiene el escudo de la fe. Entonces, es poner la armadura de Dios, entender de utilizarlo cada día, cada cosa, pero vivir esos principios, la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y más que nada, la palabra de Dios en cada situación que usted enfrente. Y yo puedo apostar que por lo menos alguna vez esta semana, si no aún mañana, va a haber una decisión o una oportunidad que usted tiene o debe usar una de estas partes de la armadura de Dios, que sea con tu familia, en tu trabajo o aún en tu tiempo personal. Así que ahora es un mejor momento que nunca. El compromiso diario es que ustedes, a través de la oración, a través de la lectura bíblica, es practicarlo, es animar los unos a los otros, es orar y pedir y rogar a Dios que Él nos puede dar el equipo de seguir haciendo y batallando la buena batalla. Y en conclusión, mi desafío para ustedes y para mí es que nosotros podamos mantenernos firmes en la fe, equipados con toda la armadura de Dios y ser luz
y ser ejemplo a los demás. Que los demás, que el mundo pueden ver que hay algo diferente en nosotros. Que aunque el mundo, la economía, el trabajo, que todo se ve mal, que va mal en peor, nosotros no debemos preocupar porque entendemos que primero Dios es soberano y Él está en control. Dios tiene la última palabra. Y que aun cuando todas esas cosas se ve que no hay escape, que no hay salida, caminos Dios hará. Aun en medio del desierto, aun enfrentado con el mar y el ejército de Egipto atrás, Dios va a venir y Él nos va a rescatar tanto en lo físico como en nuestra familia, pero también, por supuesto, en lo espiritual con nuestra vida eterna. ¿Por qué no se ponga de pie? Vamos a orar. Voy a orar con todos ustedes. Cierren sus ojos. Señor, oramos por la fuerza y el coraje que debemos tener cuando estamos mientras